Cuando el actual senador José Mujica asumió la presidencia de la hermana República Oriental del Uruguay, el escritor Eduardo Galeano, y va nuestro homenaje a ese enorme escritor que pobló de formas y contenidos a nuestra América, apropiadas por muchas generaciones militantes a lo largo y a lo ancho de la región, Galeano nos dijo: José Mujica es el presidente que más se nos parece a lo que somos. Estimado Pepe Mujica, conocemos austeridad y sencillez, también su sabiduría para incomodarse con los elogios, pero este homenaje de la Universidad de Buenos Aires quiere ser un reconocimiento sincero y humilde del afecto y admiración de nuestra comunidad universitaria a los valores de un liderazgo político forjado en la consecuencia, la lucha, la dignidad, la capacidad para entender, representar y querer a su pueblo. También a esa utopía que sirve para caminar. Camino que ha trasegado por brechas y senderos diversos en cada estación de su vida política, con una gran capacidad para no perder nunca de vista sus esperanzas, para que los más infelices sean los más privilegiados, como decía Artigas en el reglamento de 1815, hace 200 años. El actual senador y expresidente José Mujica Cordera nació en el barrio Paso de la Arena de Montevideo. Vivió su infancia en un barrio popular, pobre de recursos pero rico en creatividades. Barrio de gurises remendados que trillaban arroyo buscando tarariras y jugaban al fútbol con pelotas de trapo, como él escribió. También de chicos que iban a la escuela pública, laica y gratuita, herencia indeleble de José Pedro Varela. En su discurso ante la Asamblea General del Parlamento Nacional, cuando asumió la presidencia de la República, resonaron insistentes unas palabras repetidas a propósito. Educación, educación, educación. Los gobernantes deberíamos ser obligados todas las mañanas a llenar hojas como en la escuela, escribiendo 100 veces. Debo ocuparme de la educación porque allí se anticipa el rostro de la sociedad que vendrá. Educación pública que José Mujica profundizó, por ejemplo, con la extensión del Plan Ceibal a los liceos, las computadoras entregadas a los estudiantes secundarios. Mujica guarda y recrea la convicción de que la educación es una puerta abierta a la libertad, a la soberanía, a la crítica y a la vida futura de los pueblos. Y para alguien que estuvo preso tantos años, la palabra libertad se carga de sentidos profundos, esenciales, ideológicos y, en su caso, esperanzados. El senador Mujica comenzó a militar de joven en el Uruguay de la crisis del vallismo, la crisis de esa sociedad hiperintegrada, ese Uruguay de las cercanías y de las búsquedas frente a esa crisis, el Uruguay del semanario Marcha, de Carlos Quijano, de Juan Carlos Onetti, de Aníbal Metol Ferrer, de Carlos Real de Azúa y también de los cañeros de Sendic. Temas y problemas que recorren nuestros estudiantes con cada vez más curiosidad y anhelos de conocer esas experiencias en diferentes tesis de doctorados en nuestras facultades de Ciencias Sociales y Filosofía y Letras. En la década del 60, Pepe Mujica, disculpe por la confianza, pero para nosotros es Pepe, se incorpora al movimiento de liberación nacional Tupamaros. Los años 60, jóvenes, política, protesta, transformación social, revolución, recorrían las venas abiertas de América Latina. Después vinieron los años de plomo en Uruguay, las medidas de pronta seguridad que llevaron a la instalación de la dictadura militar en el sombrío paisaje de la dictadura del Cono Sur. Pepe Mujica pasó casi 15 años de su vida en prisión. Su último periodo de detención duró 13 años, entre 1972 y 1985, siendo uno de los 9 dirigentes de MNL Tupamaros que la dictadura militar tomó como rehenes. En esa condición permaneció 11 años y lo sortió con dolor, con desesperación, pero sin rencores, sin venganzas y aprendiendo de la experiencia, con la filosofía de vida que aúna la naturaleza y los tantos libros que anima su pensamiento, muchos de ellos leídos en prisión. El retorno de la democracia en Uruguay nos recuerda a Líber Seregni y a varias peripecias vividas en común con los hermanos uruguayos. Pepe Mujica fundaba el Movimiento de Participación Popular, que ingresó al Frente Amplio en el año 1989. Fue diputado por Montevideo entre 1995 y 2000.
En este siglo XXI, de tantas experiencias mancomunadas en la región, el Frente Amplio en las elecciones de 2005 quebró la dominancia del bipartidismo secular del Uruguay, llegando a la presidencia de la República con el presidente Tabaré Vázquez. El mismo año que la concertación en Chile ganaba las elecciones, con una presidenta socialista, mujer, hija de un militar consecuente, Michelle Bachelet. Y también se producía el triunfo del movimiento del socialismo, que llevaba a la presidencia al dirigente indígena Evo Morales, al hoy Estado Plurinacional de Bolivia. En Venezuela gobernaba Hugo Chávez, en Brasil Luis Ignacio Lula da Silva y en la Argentina Néstor Carlos Kirchner. Y cada vez más voces se sumaban al horizonte coral de la integración. En 2005 Mujica fue electo senador y fue convocado por el entonces y hoy presidente doctor Tabaré Vázquez para ejercer el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. El 29 de noviembre de 2009, tras ganar las elecciones internas del Frente Amplio, fue electo presidente de la República y su mujer, una luchadora ejemplar, Lucía Topolansky, fue la senadora más votada del Uruguay. En ese discurso de Asunción señaló sus prioridades: educación, energía, medio ambiente y una apuesta muy fuerte en la integración regional. Algo interesante que trae este tiempo en América Latina es la idea de la ampliación de los derechos y la ampliación de la libertad. Los grandes avances democratizadores que se han producido en los últimos años no provienen principalmente de las fuerzas instituyentes de una sociedad civil movilizada y crítica, sino que provienen también de la fuerza instituyente de los poderes instituidos. Es decir, fue la iniciativa política y la convicción de quien fuera de los protocolos pudo tener una visión más amplia para asumir el riesgo y convertirse en el promotor de las audacias que caracterizaron su mandato. Bajo la presidencia del compañero Mujica se ha legalizado el matrimonio entre personas del mismo sexo, el aborto y el comercio de marihuana para contrarrestar el narcotráfico, asunto por el cual fue propuesto por un grupo de profesores del Derecho Penal de la Universidad de Bremen, Alemania, como candidato al Premio Nobel de la Paz. O bien también animar el plan sociohabitacional Juntos, para construir vivienda para los sectores más pobres, con dinero donado por el propio Mujica de su sueldo y con aporte de funcionarios públicos y empresarios privados. Alguna vez dijo: el hombre no es él, el hombre es hijo de las peripecias y de las adversidades. Pero debemos agregarle que las enfrentó y las venció con su conducta intachable, con su dignidad a toda prueba, con su coherencia sin par en procura de una sociedad y un futuro mejor para su pueblo. El gobierno de José Mujica impulsó el mercado interno, defendió el trabajo nacional y apuntaló a la inversión y a la integración en la región. Fruto de ello, la economía uruguaya mantuvo durante sus 5 años de mandato un crecimiento económico promedio anual del 5,4%. Esta expansión contribuyó a tener el nivel más alto de empleo de la historia del país, acompañando el crecimiento real de los salarios y de las pensiones por jubilación. El incremento del poder adquisitivo se refleja en la subida de los salarios, que alcanzó un 23% respecto al sueldo medio en términos constantes. Y en el caso de las pensiones y jubilaciones, el aumento ha sido un 24%. Paralelamente, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, Uruguay es el segundo país con menor pobreza y el primero con menores porcentajes de indigencia de la región. El crecimiento económico favoreció la salida gradual de la pobreza. El desempleo fue de 6,5% en marzo del 2015 y la pobreza a un 11,5%. En el año 2005 había en Uruguay 1.300.000 pobres, hoy son menos de 300.000. Impulsó una vasta política de asistencia y control médico de la población, que es ejemplo por su amplitud y profesionalidad. Fiel a sí mismo, Mujica sueña con un país sin pobres. Uruguay es rico, dijo, y bastaría con repartir mejor sus bienes. Sus peleas constantes contra los sectores privilegiados del país, e incluso dentro de su propio frente político,
pero con el tino y la inteligencia de un hombre experimentado, un tiempista que sabe que debe primero ganar la pelea ideológica y cultural por lo que ha brindado lo más grande y lo más importante que un dirigente puede ofrecer, su ejemplo. Por eso Mujica sabe que no todo está hecho, que falta todavía infraestructuras modernas, que todavía hay que invertir más en educación o el aumento de la inseguridad pesa como una carga en la lista de los pendientes. Mujica sabe también muchas cosas que nos ha dicho, que la política no es un pasatiempo, no es una profesión para vivir de ella, es una pasión con el sueño de intentar construir un futuro social mejor. Y con eso a cuestas anda remendando el capitalismo y sus inequidades, con el ideario de la transformación progresiva de la sociedad en el sentido de una mayor igualdad y una mayor justicia. Sabiendo que el tiempo del hombre es hoy y que desde la felicidad del presente que se parte para la construcción del futuro. Los cambios sociales no están a la vuelta de la esquina, no están al alcance de la mano en lo inmediato. Son una larga construcción colectiva de esfuerzo, de trabajo, de errores, de aciertos, de compromiso, de sacrificio, recorriéndolo junto a la gente, como siempre, aprendiendo cotidianamente las formas de lucha, sabiendo a lo sumo tal vez lo que no tenemos que hacer. Mujica sabe pedir disculpas. Cuando algún micrófono traiciona y queda en Orsay. Pero ese hablar canero, bien cargado de pueblo, alimentado en los barrios proletarios que lo formaron y en ese laboratorio del idioma que es el subsuelo de la sociedad, desde donde se lo recrea. Y es con esa forma de hablar, tan uruguaya, a veces tan poco académica, pero llena de convicciones, fue con la que supo ganar el silencio en todas las cumbres internacionales. Mujica sabe querernos a los argentinos, con ese sentimiento fraterno latinoamericano y con esa dosis de realidad de quienes comparten un destino común. Cuando mejor le va a los argentinos, mejor estamos los uruguayos. Lo escuché decir esta mañana por la radio. Mujica sabe putear y nos encanta, porque es la puteada que va dirigida a los poderosos, como a la FIFA, a aquellos que les gusta jugar con la pasión de los otros. Mujica sabe que todos los días amanece, que la única adicción que vale la pena es la del amor, las otras son para las desgracias. Sabe que los pobres no son los que tienen poco, sino los que quieren mucho, que al futuro hay que abordarlo desde una nueva estructura de pensamiento global, donde los pobres del planeta son nuestros pobres, donde el principal elemento a proteger del medio ambiente es la felicidad del hombre. Mujica sabe que ser libre es gastar la mayor cantidad de tiempo de nuestra vida en aquello que nos gusta hacer, cuidar a los hijos, tener amigos, usar el tiempo para la felicidad y no para el consumo. Tal vez mal vestido por convicción, futbolero, un hombre que ha fumado y tomado a cara de perro, según nos cuenta, amigo de muchos, militantes convencidos formados en las discusiones, las manifestaciones y las milongas. Lleva en su cuerpo la lucha, la cana, la fuga, la viaba, los shocks eléctricos, los caídos más próximos. Y a pesar de todo eso, es un hombre con suerte, que sabe que no siempre se tiene suerte. Un hombre digno, un hombre del pueblo que nunca se olvidó de dónde vino. Por eso nos emociona. Un viejo sabio del sur, lo bautizó la presidenta Dilma Rousseff. Él ha llevado adelante una incansable vocación por la integración de la región. Con Argentina, aún cuando sabemos de las dificultades que han transitado y que seguramente sabremos y queremos sortearlas, porque el Mercosur, incluso por razones geográficas, que en él son convicciones, es hasta que la muerte nos separe, como afirmó en varias ocasiones. Pensamos que el Río de la Plata tiene una historia y un destino común. También sus mediaciones para el largo y complejo conflicto de las FARC en Colombia y para auspiciar las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba, tema que anunciaron Obama y Castro en diciembre del año pasado. Sus formas de concebir el poder, la dominación y las formas de ejercerlo también han sido destacadas internacionalmente y queremos subrayarlas. Ha sido un crítico incansable de las formas más voraces del capitalismo global y su costado más cultural, el consumismo. Nos ganaron el costillar por ese lado. El consumismo es la forma de acumular que tiene el capitalismo hoy
y podemos decir todos los discursos que quieras. Liberación, que esto, que el otro. Pero si las masas están esclavizadas, tenés que consumir, consumir y consumir. Es que nos ganaron el partido en el campo de la conducta. Tampoco pensaba esto antes, hace 40 años. Antes pensábamos que llegando al gobierno íbamos a transformar las relaciones de producción y como consecuencia la distribución, y estábamos en la frontera de crear un tipo de hombre más solidario y todo lo demás. Nos olvidamos del campo de la cultura, que es más fácil cambiar la realidad material que cambiar la matriz cultural de una sociedad. Y en eso bien vale las palabras del compañero Pepe Mujica para dar la discusión en ese plano, y en el plano de que nos quieren hacer olvidar con sus discursos fugaces la realidad de la vida de estos días en nuestra América Latina. En diciembre del año pasado, en su último discurso en la cumbre de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR en Guayaquil, les habló a los jóvenes acerca de su confianza de que el hombre es capaz de construir sociedades mejores. Si tiene el coraje de mirar para atrás, al fondo de la historia, no para volver a las cavernas, sino para aprender de la generosidad que implica la defensa de la vida, para entender lo más simple, porque para ser felices se necesita de la vida de los otros. También les habló de esa gigantesca generosidad, de ese fuego interior con que los jóvenes deben abrazar la vida, ya que si quieren vivir felices, deben levantar una idea en qué creer, comprometerse, abrazarse a una causa. Si sos joven tenés que saber esto. La vida se te escapa y se te va minuto a minuto y no puedes ir al supermercado y comprar vida. Entonces, luchá por vivirla. Por eso consideramos que dignifica a la Universidad de Buenos Aires otorgar el diploma de doctor honoris causa a un americano ilustre. Doctor Mujica, Quijote vestido de Sancho, como lo llamó el escritor y académico Daniel Vidart, y que hacemos nuestro. Reciba este doctorado honoris causa de la Universidad de Buenos Aires, que se suma a otros doctorados honoris causa de universidades amigas, como la de Lanús, como la de La Plata, de este lado del río sin orillas. Se lo ofrecemos por su integridad, por su militancia, su ejemplaridad sobre una persona que es protagonista de la paz, la democracia, la justicia social. Se lo ofrecemos de la Universidad de Buenos Aires, universidad pública, gratuita, cogobernada, la que queremos que sea para cada vez más hombres y mujeres de este país y de esta región. Se lo ofrecemos desde nuestras mejores tradiciones, servicios y compromisos, y honrándolo, honramos a la comunidad de estudiantes, docentes, trabajadores, graduados, científicos e intelectuales que defendemos cada día estos valores en nuestra universidad. Gracias, compañero Pedro.